Bienvenidos al tema 4 de mecánica de suelos, minerales de arcilla. Las arcillas, como sabemos, son el producto de la descomposición química de las rocas, ¿sí? Donde los componentes menos estables son hidratados y pasan a formar coloides o granos de dimensiones muy pequeñas, ¿sí? La arcilla se forma por procesos sedimentarios en la superficie terrestre. Principalmente está constituida por silicatos alumínicos y ferromagnesianos. Y una de sus características principales es que existe gran actividad o atracción molecular en la periferia, ¿sí?, de la partícula, lo que favorece la adhesión de capas de agua y a su vez incentiva el proceso de descomposición. Estando siempre presente una actividad electroquímica que es la que permite generar las fuerzas de atracción o repulsión entre las mismas partículas. Las arcillas se clasifican en tres grupos fundamentales, ¿sí? A continuación se los voy a explicar en función de la capacidad que tienen ellas para ser modificadas por la acción del agua. Tenemos las coalinitas, ¿sí? Se forman por el proceso de coalinización. Es un proceso donde los silicatos de feldespatos son transformados a través de la acción del agua en productos de arcilla, en este caso de coalinita. La coalinita se caracteriza por tener una lámina silícica y una lumínica, ¿sí?, superpuestas una sobre otra de forma indefinida. La unión de estas láminas es firme, lo que hace que la actividad superficial de este tipo de arcilla no sea tan notoria en cuanto a la absorción del agua, ¿sí? La coalinita presenta poco hinchamiento y pocas contracciones, ya que la relación de vacíos entre cada una de estas láminas es mínima. Es el tipo de arcilla que menos hinchamiento presenta respecto a los tres grupos. Se podría decir que es una de las arcillas con uniones más estables como tal. El otro grupo son las hilitas, ¿sí? Corresponden al producto de la hidratación de micas blandas. Su estructura es análoga a las montmorilonitas, que son las que tienen más proceso de deformación, pero su constitución está dada de la siguiente manera, ¿sí? Una lámina silícica, una lumínica y una silícica. Este orden se mantiene, pero tomando en cuenta que están más expuestas, ¿sí? La actividad superficial es mayor respecto a las coalinitas, entonces su expansividad es mayor respecto a las coalinitas, lo que la hace ser menos estable que el grupo anterior. Manifestó mayor retracción de sus minerales o mayor expansión dependiendo del contenido de humedad presente. El siguiente grupo son las montmorilonitas. Ellas están formadas por una lámina silícica entre dos láminas alumínicas, ¿sí? Ellas están formadas por una lámina alumínica entre dos láminas silícicas. Esta es la lámina alumínica entre dos láminas silícicas. La unión entre estas láminas es más débil, ¿sí? Lo que permite mayor actividad superficial porque hay más espacios vacíos, y lo que genera el cambio de volumen en la estructura como tal
cuando hay presencia de agua, cuando hay presencia de humedad. Este tipo de estructura, por su actividad superficial, puede adherir mayor cantidad de agua, lo que se traduce en un proceso de deformación mayor. Es decir, ante una cantidad considerable de agua, ellas sufren hinchamiento y al el agua ser evaporada, sufren grandes contracciones. Un ejemplo de ello lo representan las bentonitas, que es un tipo de arcilla que es utilizado en problemas de estabilización. Ellas son inyectadas con un alto contenido de humedad, de agua, son inyectadas y una vez son inyectadas para lograr que se expandan, ¿sí? Y ocupen volumen. Y una vez que el agua se evapora, ellas logran contraerse de tal manera que logran estabilizar la superficie deseada. En las arcillas se presenta el fenómeno de la tixotropía, ¿sí? Es una propiedad que tienen las arcillas para poder rehabilitar su cohesión o su adherencia bajo la variación de contenidos de humedad. Si la muestra de arcilla es remoldeada de tal manera de romper la adherencia entre los granos y cambia de consistencia, esta arcilla puede dejarse reposar un tiempo y ella trata de retornar a la condición inicial, ¿sí? Adquiriendo nuevamente el contenido de humedad inicial. Entonces, por eso es que la plasticidad y la consistencia que presentan los materiales arcillosos se explican a partir del fenómeno de la tixotropía. Ok, ¿qué es la plasticidad? Es la propiedad de un material por la que es capaz de soportar deformaciones rápidas, pero con las siguientes características. No experimenta rebote elástico y las variaciones volumétricas son apreciables y no se desmorona ni se agrieta. Esas son las condiciones principales para determinar que un material es plástico. Sufre deformaciones en intervalos de tiempo muy cortos, pero no experimentan rebote elástico, no hay variación de volumen y no se desmorona. Ahora bien, esta plasticidad se mide en función de la consistencia. ¿Y qué es la consistencia? Es la mayor o menor resistencia que ofrece el suelo para cambiar su forma, ¿sí? Es esa resistencia que presenta el suelo cuando a una penetración en estado natural, ¿sí? ¿Y de qué depende esa consistencia? Del contenido de agua y de los minerales de arcilla que la conforman. Si la conforman minerales de arcilla estables, es decir, donde la actividad superficial es poca respecto a la adherencia de agua en su superficie, si estas conexiones son estables y hay bastante resistencia a esa adherencia de agua, a su vez vamos a tener un suelo con buena resistencia a la penetración. Esto es muy importante evaluarlo, principalmente cuando estamos analizando un suelo que va a ser utilizado como fundación. Nos interesa fundar en suelos estables, ¿sí? Donde no se generen deformaciones considerables que puedan incidir negativamente en la estabilidad estructural. Ahora bien, la consistencia se puede definir en función de los límites de consistencia o de Attenberg, ¿sí? En suelos amasados. ¿Qué es en suelos amasados? En suelos
a los cuales se les ha aplicado una energía para alterar su condición natural. El comportamiento mecánico o hidráulico de los materiales cohesivos depende del contenido de humedad, así como lo hemos dicho hasta el momento, y de la proporción de arcilla. Son dos parámetros que están vinculados: contenido de humedad y presencia de minerales de arcilla. Entonces, según Attenberg, la plasticidad no es una propiedad permanente, es una propiedad que depende de estos dos elementos, ¿sí? Del contenido de humedad y del mineral de arcilla con el cual estamos trabajando. En vista de esos dos parámetros, Attenberg define unos límites de consistencia, ¿sí? Y a su vez unos índices. Bien, el comportamiento físico de los materiales está vinculado a 4 estados distintos, ¿sí? El estado sólido, el estado semisólido, el estado plástico y el estado líquido. Es importante saber que entre cada uno de estos estados Attenberg definió unos límites, ¿sí? Para cambiar en cada fase, ¿sí? Del estado sólido al estado semisólido se ubica el límite líquido. Del estado semisólido, rectifico, del estado líquido al estado plástico se ubica el límite líquido. Del estado plástico al estado semisólido se ubica el límite plástico, y del estado semisólido al estado sólido se ubica el límite de contracción, ¿sí? Entonces, bueno, como sabemos, estos límites de consistencia son parámetros importantes, ¿sí, muchachos? ¿Para qué? Para clasificar un suelo y para conocer la relación entre el comportamiento mecánico e hidráulico del suelo. Ok, entonces vamos a definir qué es un límite líquido. Un límite líquido mide el contenido de humedad por debajo del cual deja de ser un líquido como tal y adquiere resistencia al esfuerzo cortante. Ya aquí el material deja de ser una suspensión, un líquido, y empieza a adquirir una resistencia al corte. Esa frontera, esa interfaz, se puede medir a través del límite líquido. El límite plástico, que sería esta frontera, mide el contenido de humedad por debajo del cual el material pierde su plasticidad, ¿sí? La plasticidad, que es esa propiedad que tiene el material para deformarse sin sufrir rebote elástico, sin desmoronarse. Entonces, el límite plástico es justamente ese momento en el cual el material pierde, ¿sí? esa propiedad, que la presenta acá en esta fase. Y el límite de contracción es el contenido de humedad de un suelo cohesivo a partir del cual no pierde más volumen aunque esté bajo el efecto de secado, ¿sí? Es un punto en el cual donde esa muestra, a pesar de estar sometida a altas temperaturas, se retrae a tal punto que no pierde más volumen por secado. Esto es muy, muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Cómo se determinan? ¿Cómo se calculan? Bueno, el límite líquido lo vamos a determinar a través del ensayo de la copa de Casagrande, ya se los voy a explicar. Y el índice de plasticidad es el rango del contenido de humedad para el cual el suelo se comporta plásticamente, ¿sí?
el suelo se puede remoldear sin que se agriete ni se desmorone. Entonces el índice de plasticidad va a ser igual al límite líquido menos el límite plástico. Y el índice de contracción va a ser igual al límite plástico menos el límite de contracción. Ok. Acá les presento los estados de consistencia y los límites de consistencia, ¿sí? Para resumir, el estado líquido tiene propiedades de una suspensión. El estado semilíquido tiene propiedades de un fluido viscoso. El estado plástico es un suelo moldeable con comportamiento plástico. El estado semisólido, el suelo tiene apariencia de un sólido, pero sigue disminuyendo su volumen por la acción del secado, mientras que en un estado sólido el volumen no cambia, así esté sometido a altas temperaturas. Y entre cada una de estas fases o de estos estados se ubican los límites que ya fueron explicados. Ahora bien, ¿cómo se determina el límite líquido? El límite líquido se determina a través del ensayo de la copa de Casagrande, ¿sí? Este ensayo consiste en determinar el contenido de humedad de un suelo, ¿sí? Para el cual dos secciones de una misma muestra, estas son las secciones, dos secciones de una misma muestra, separadas por una ranura de dimensión estándar, aquí la podemos ver, alcanza apenas tocarse sin unirse al someterla a un impacto de 25 golpes bien definidos por el aparato de la copa de Casagrande. Esta es la copa de Casagrande. Este equipo permite ubicar la muestra de arcilla, de un suelo arcilloso, ubicarla. Esta es una sección transversal, se ubica de una forma horizontal, lo más horizontal posible, una vez que la muestra de suelo esté acá colocada. Con este ranurador de dimensiones estándar se divide la muestra, ¿sí? Se divide la muestra, o sea, se pasa el ranurador por la copa, por acá, se divide la muestra y se le empiezan a aplicar números de golpe, ¿sí? Ella tiene una manivela que permite contar, realizar un conteo de los números de golpes hasta lograr que estas dos superficies entren en contacto, no se unan por completo, sino logren entrar en contacto, rozarse. En ese momento se deja de contabilizar el número de golpes y posteriormente se lleva la información se grafica, ¿sí? Se lleva una gráfica. Dentro de las especificaciones del ensayo tenemos estas: que el suelo en estado seco se mezcla con agua destilada, ¿sí? Hasta formar una pasta que se coloca en la copa con un espesor aproximadamente de 12,5 milímetros. La superficie del suelo se alisa, que era lo que les estaba explicando acá, y se corta una ranura en el suelo utilizando el ranurador estándar. La manivela de accionamiento de la leva se gira a una velocidad de 2 revoluciones por segundo y se deja caer la copa a una altura de 10 milímetros, ¿sí? 1 centímetro. Eso ya está estandarizado. El número de golpes necesarios para cerrar la ranura en una longitud de 12,5 milímetros, que es aproximadamente la longitud en la que ella queda separada, se cuenta y se registra. Una muestra de suelo dentro de la porción cerrada se extrae para determinar el contenido de humedad. Es decir, luego que logremos que esas dos superficies se toquen, vamos a tomar una muestra de esa copa, ¿sí? El límite líquido se define como el contenido de agua en el que el surco cortado en el suelo se cerrará, ¿sí? Una distancia de 12,5 milímetros después de 25 golpes.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar entre 3 y 5 puntos. A 3 o 5 puntos le vamos a realizar el ensayo de la copa de Casagrande, ¿sí? Luego, esa va a ser en papel semilogarítmico. Luego vamos a trazar la curva de mejor ajuste. En esa curva va a registrar el número de golpes y el contenido de humedad para cada una de las muestras. El contenido de humedad para cada muestra. Luego de graficados los 5 puntos, vamos a evaluar con 25 golpes, subimos, cortamos la curva y vamos a determinar el contenido de humedad. Ese contenido de humedad representa el límite líquido de la muestra que estamos analizando. Ok, ¿cómo se determina el límite plástico? ¿Sí? Sabemos que es el contenido de humedad de la muestra a partir del cual podemos generar, ¿sí?, cilindros del material arcilloso sin que se agrieten, ¿sí?, o sin que se desmoronen. Pero sabemos que estamos justamente en el límite plástico cuando logramos un diámetro de 3 milímetros y se empiezan a generar estas fisuras que ustedes observan ahí. En ese punto obtenemos el límite plástico de la muestra. Cuando realizamos cilindros o rollitos de 3 milímetros de diámetro y a ese diámetro empezamos a observar estas fisuras o estas grietas. De lo contrario, debemos otra vez amasar la muestra. Si por ejemplo llegamos a medir los 3 milímetros y aún no han aparecido estas grietas, esto quiere decir que debemos restar contenido de humedad y sobre una superficie totalmente lisa, por ejemplo un vidrio, seguimos amasando la muestra con el fin de restarle contenido de humedad y volver a realizar el ensayo, volver a hacer los rollitos hasta obtener lo deseado, ¿sí?, el diámetro y la presencia de las grietas. Tanto el límite líquido como el límite plástico y los índices que de ellos se derivan, como el índice plástico, son utilizados en la clasificación de suelos. Les adelanto que en la clasificación de suelos se toma en cuenta la granulometría y los límites de consistencia de los materiales. De ahí la importancia de determinarlos. Ok, el límite de contracción. Hablemos sobre el límite de contracción, ¿sí? Sabemos que es el contenido de humedad para el cual cesa la disminución de volumen en una masa de suelo, aun cuando ésta siga disminuyendo la cantidad de agua que tiene interna como tal. La masa de suelo se contrae conforme se pierde gradualmente el agua del suelo. Se alcanza una etapa de equilibrio en la que más pérdida de agua conducirá a que no haya cambio de volumen. Tenemos una muestra, esta muestra es llevada al horno. En el caso del ensayo, esta muestra inicialmente, luego de ser colocada en el molde, inicialmente se deja a temperatura ambiente para que ella pierda humedad de forma progresiva, ¿sí? Se deja secar en condición natural. Una vez observamos que la muestra se contrae en el molde y que ya ha perdido humedad suficiente, podemos observar que el volumen cambia. Posteriormente esa muestra se vuelve a llevar al horno, se lleva por primera vez al horno y observamos que aunque pierda contenido de humedad, no hay variación en el volumen que se presenta. Aquí podemos ver un esquema de fases de cuál es
el comportamiento interno, ¿sí? Hay una muestra en condición inicial donde observamos el estado sólido, la fase sólida y la fase líquida. Esta muestra se deja al ambiente para que seque de forma natural y va a haber un diferencial en el volumen, pero ese diferencial de volumen va a estar directamente relacionado con un diferencial de contenido de agua, ¿sí? Un diferencial de agua. Y una vez llevada al horno, la fase sólida, como sabemos, se mantiene intacta y el agua es evaporada, pero el volumen se mantiene constante. ¿Por qué? Porque ya está justamente en el límite de contracción. Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, que vamos a considerar una fase sólida o partículas sólidas aquel material que, aunque esté expuesto a altas temperaturas en el horno, por ejemplo, no cambia su volumen. Los materiales sólidos no cambian su volumen. Si vemos alguna variación en el volumen de los sólidos, es porque estamos en presencia de materia orgánica, ¿sí? De material orgánico que ante las altas temperaturas sufre un proceso de calcinación, ¿sí? Y ahí podemos observar una disminución del volumen. Entonces debemos estar alertas, debemos estar atentos de no trabajar con material orgánico, con materia orgánica. Al momento de hacer la selección de las muestras, debemos estar atentos de no seleccionar materia orgánica o de realizar el ensayo para determinar el porcentaje de material orgánico en laboratorio y saber si esa muestra es apta o no para los estudios posteriores, ¿sí? Eso es muy importante conocerlo. Bueno, muchas gracias. No, continuamos, muchachos. Pensé que había finalizado. Acá les presento la carta de plasticidad, ¿sí? La carta de plasticidad es una guía a partir de la cual podemos analizar los minerales de arcilla, ¿sí? Los materiales con contenido de finos, ya sea con materiales cohesivos o con materiales cohesivos y arcillosos, ¿sí? La carta de plasticidad tiene dos ejes. Acá podemos observar que en este eje graficamos el límite líquido. Se trabaja con el límite líquido y con el índice de plasticidad. Ella está definida por dos líneas. La línea A, cuyos materiales que estén sobre la línea A son materiales con alta plasticidad, y los materiales que estén por debajo de la línea A son materiales con baja plasticidad. La línea B define los materiales que están a su izquierda con baja compresibilidad y los materiales que están a su derecha con alta compresibilidad. Una vez definidas estas líneas, podemos ubicar de la línea A hacia abajo los limos, ¿sí? Que son materiales con baja plasticidad. Acá es baja plasticidad. Y de la línea A hacia arriba podemos ubicar las arcillas. Las arcillas, que son materiales que contienen alta plasticidad. De la línea B, la nomenclatura de los limos es M y la nomenclatura de las arcillas es C. De la línea B hacia la derecha ubicamos los materiales con alta compresibilidad, high, que sería se denomina con la letra H, ¿sí? Entonces, arcillas de alta compresibilidad y limos de alta compresibilidad.
Respecto a la línea B, hacia la izquierda son materiales de baja compresibilidad, donde tendríamos las arcillas de baja compresibilidad. Bueno muchachos, espero que esta explicación les haya sido útil. Gracias.